Les comparto unos fragmentos de la biografía de San Vicente de Ferrer sobre sus experiencias con el purgatorio. La penitencia de San Vicente fue como la de nuestro patriarca Santo Domingo, pues como dice el maestro Arias en su docto sermón, su cama blanda era el suelo, su almohada una dura piedra, y cuando estaba enfermo servía la Biblia de almohada. A imitación de su santo patriarca tomaba el día 3 disciplinas, la una por los que estaban en pecado mortal, la otra por las almas del purgatorio y la otra por sus pecados, y estos veniales. Y estas disciplinas eran como una recia cadena de hierro, con tanta fuerza y rigor que abría sus carnes, derramando tanta sangre que se hacían charcos en el suelo. En el sacrificio incruento de la misa se divide la hostia en 3 partes, ofreciéndose la una para la gloria de Dios y de los santos del cielo, la otra para el remedio de los pecadores y la última para sufragio de las almas del purgatorio. 12 son los frutos y virtudes, 4 en el alma, 4 en el cuerpo y 4 en la vida. En el alma recoge el corazón, si devotamente diciendo Jesús, se hace con ella una cruz en la frente, y por eso se pone al entrar de las iglesias. Lo segundo, purifica el entendimiento y malos pensamientos. Lo tercero, perdona los pecados veniales, tomada con devoción y apartando de ellos la afición. Beneficio grande, porque se halla que una sola persona estuvo 1 año en el purgatorio por un pecado venial solo. De esto libra el agua bendita, como uno no tenga pecado mortal actual. Lo cuarto, arroja a los demonios de sus cuerpos, como el agua caliente de la cocina a los perros. Refiérese la trágica historia de Francisca Ferrer, hermana de San Vicente. Cerca de este año, según el maestro Diago, vivía Francisca Ferrer en Valencia, casada con un mercader llamado Bartolomé Aguilar, quien en cierta ausencia y viaje que se le ofreció, dejó en su casa un esclavo. Este mal siervo tentado del demonio, viéndose una noche solo en casa con su señora, intentó mancharle el honor y para precisarla convenir en sus torpes deseos, no bastando halagos, la amenazó de muerte, poniéndole un puñal a los pechos. Francisca, constituida en tan angustia, con lágrimas y ruegos, procuró desviar el ánimo del fermentido negro de operación tan perversa, ofreciéndole la libertad como cesase de su malvado intento, pero ni lágrimas ni dádivas bastaron a refrenarle. Quedó la desgraciada Francisca tan afligida del caso que encerrándose en un cuarto de la casa estuvo 3 días sin comer, anegada en llantos. De aquí pasó a maquinar cómo matar a aquel vil esclavo, y lo ejecutó muy en breve dándole en la comida veneno. Este homicidio abrió brecha a otros pecados más graves, sintiéndose preñada del esclavo, y recelando no se le trasluciese su desgracia, entumecido el vientre con infamia suya y con peligro de su vida, tomó remedios para abortar, y con ellos mató y abortó la criatura que ya estaba animada. De aquí se le siguió un crecido horror y vergüenza de confesor tales culpas, y así las callaba en las confesiones, cometiendo en ellos repetidos sacrilegios, porque continuaba en confesarse como antes, estilaba con frecuencia para conservar el crédito de virtuosa en que se hallaba. En este infeliz estado vivió algún tiempo, hasta que un día, viendo pasar por la calle un sujeto en traje de religioso y visos de forastero, le preguntó de dónde era. Respondióle que es religioso sacerdote de la provincia de Normandía y que pasaba peregrino a Santiago de Galicia. Parecióle a Francisca no perder la buena coyuntura que le ofreciera de poder sin rubor confesarse enteramente de todas sus culpas con aquel creído sacerdote tan extraño, y que no la había de ver jamás, y así le pidió la consolase, oyéndola de penitencia. Convino en ello el forastero, y pasándose a la iglesia del convento de San Julián, que estaba al mismo lado de su casa, se confesó con él de todas sus culpas, con tan vivo dolor y contrición,
que consiguió de la divina piedad constituirse en estado de gracia, no obstante que aquella confesión fue nula, porque aquel aparente religioso y fingido confesor era en realidad un demonio que había tomado aquella figura y traje. 3 días después de esto, murió Francisca, y aunque la contrición que tuvo bastó para librarla del infierno, quedó eso no obstante condenada a padecer duras penas en el purgatorio hasta el día del juicio. Aparécesele al santo de Ferrer el alma de su hermana en terribles penas, y él la libra con las misas que le pidió del Trentario y le aparece gloriosa. Se nos relata en esta biografía, estando en tan terribles penas la hermana del santo, habiéndole Dios ocultado el estado de su alma para que ella pagara sus pecados, luego que tuvo la noticia de la muerte estuvo en gran zozobra sobre su suerte, porque aunque la tenía en concepto, como era verdad, de mujer virtuosa y ajustada a las obligaciones de su estado, pero en el juicio de Dios se mide y pesa muy justo y muy diferente a nuestro juicio humano, que solo registra lo aparente, y así tanto por aliviar sus penas, si acaso las padece en el purgatorio, cuanto por salir de esta congoja, se estrechaba más con Dios en sus sacrificios, penitencias y oraciones. Condescendió al Señor a sus fervientes súplicas y le manifestó con este modo maravilloso la suerte de su hermana. Estando un día de estos celebrando una misa cantada en el altar mayor del convento de predicadores de Valencia, llegando el coro a cantar el Agnus Dei, teniendo el santo en la mano sobre el cáliz la hostia consagrada, se le apareció en el altar una mujer circuida de crecidas llamas, la cual tenía en sus manos un atezado niño, como de negro esclavo, en que se cebaba su dolor, porque se lo estaba comiendo a bocados, y luego le vio cómo lo vomitaba enteramente, acrecentando sus horribles penas con semejante alternativa. Admiró San Vicente visión tan funesta, y conjurándola de parte de aquel Dios que tenía en las manos, le declarase quién era y qué pedía. Respondió el alma: soy tu hermana Francisca, y según la presente justicia me hallo condenada a padecer en el purgatorio estos imponderables suplicios y llamas hasta el día del juicio. Declaróle luego el motivo, refiriéndole brevemente su desgracia y sus seguidas culpas que hemos referido, concluyó diciendo: grande alivio tendría, y aún me sacarías de todas ellas si celebrases por mí las misas de San Gregorio Papa, que son de gran momento para sacar las almas del purgatorio y para otros muchos efectos. Ofrecióle el santo sumamente compadecido y desapareció el alma. Dio San Vicente fin a la misa y principio a muchas diligencias de oraciones, ayunos y penitencias, así para el alivio del alma de su hermana, como para saber de cierto las misas de San Gregorio y el número que le pedía, porque hubo diferentes modos de celebrarlas, como insinúa nuestro Santísimo Padre Benedicto XIII en el sermón que diremos en estas notas. En estos ejercicios se le apareció un ángel teniendo en la mano un pergamino escrito, y entregándosela al santo le dijo que ahí estaba lo que pedía y deseaba saber, advirtiéndole al mismo tiempo los varios y maravillosos efectos de aquellas misas, que son las siguientes: de la Santísima Trinidad, de las llagas de Cristo, de los 7 gozos de Nuestra Señora, de la circuncisión de Cristo, de San Joaquín y los otros patriarcas, de los evangelistas, de San Juan Evangelista y de los demás profetas, de los apóstoles, del Domingo de Ramos con la Pasión, del Miércoles Santo con la Pasión, del Ángel Custodio, de San Miguel, de todos los ángeles, de todos los mártires, de los confesores, de las vírgenes, de los difuntos, en particular por aquella alma y memoria general de todas las demás. Celebrándolas todo el santo, y diciendo la última, le apareció su hermana ya gloriosa, acompañada de ángeles y con una corona o guirnalda de fragantes flores en la cabeza, y con una azucena en la mano, dándole las gracias por la celebración de las misas,
y le dijo que si se iba al cielo a gozar de aquella manera, que la veía la gloria eterna. Por lo que está tenido en tanta devoción este trentenario, y no está prohibido, como algunos por equivocación han escrito. Reflexión: por las almas del purgatorio se deben procurar sufragios y comuniones, pero no revelaciones. Dice San Vicente que cada momento que ahí padece un alma le parece millares de años, y trae el ejemplo de un santo religioso que lo experimentó, y dijo después que padecería acá muchos años los mayores dolores por no padecer ahí un momento. La mayor pena que ahí se padece es mayor sin comparación que cuanto se puede padecer en este mundo. Dice el mismo santo con San Agustín y Santo Tomás, porque la pena del alma separada del cuerpo y capaz ya de ver a Dios es de orden sobrenatural y superior a todas las de acá, y mayor que todas cuantas penas se pueden en este mundo sentir, oír o imaginar, dice San Agustín, y que en un abrir y cerrar de ojos padecen más ahí un alma que San Lorenzo en su martirio. Y por esta razón enseña Santo Tomás que esta pena es mayor que la que padeció Cristo en toda su pasión. La venerable sierva de Dios, Sor Magdalena de San Alejo, religiosa dominica en el convento de Santa Catalina de Sena, de la villa de Lovaina, fue favorecidísima de Cristo Jesús su esposo y de San Vicente Ferrer, quien varias veces se le apareció animándola a los ejercicios espirituales y a padecer con amor y consuelo sus gravísimos males. En una ocasión, en éxtasis, fue llevada en espíritu a ver las penas del purgatorio, donde, en una dilatada campaña llena de almas, vio que unas eran atormentadas terriblemente dentro de unas calderas hirviendo, otras recibiendo plomo derretido en la boca, otras pez y resina, otras en llamas de fuego, donde con garfios de hierro las revolvían y de ahí las pasaban a estanques fríísimos de hielo, y luego las volvían al fuego. Y entonces le dijo un alma del cielo que la acompañaba y había sido en el convento su maestra: ¿has visto lo que padece un alma para purgar la pena de vida por los pecados mortales después de perdonada la culpa? Pues ven ahora conmigo y verás lo que padecen aquellas que, siguiendo el camino de la perfección, no se guardaban con mucha diligencia de algunos defectos muy ligeros y afectos a las criaturas, que a los ojos del mundo no solo parecen culpas, sino que se juzgan actos de virtudes. Estaba Sor Magdalena tan asombrada de la vista pasada que parece no tenía ánimo para ver más penas, pero tomándola de la mano la maestra la llevó a otra más espaciosa campaña llena también de almas de religiosas y religiosos terriblemente atormentados. Ea, la dijo, mira cuánto padecen estas pobres almas, y no creas que esto en pena de algún sacrilegio u de otra culpa mortal. Las culpas, porque tan severamente aquí las castigan, son una risa sin modestia, una palabra dicha en lugar o tiempo de silencio, un resentimiento ligero, un desahogo de libertad, un afecto o pasión con exceso, aun en cosas justas y virtuosas. Estas y otras semejantes faltas son las que aquí tan severamente se pagan. Esto te lo he hecho ver, para que te guardes de semejantes defectos y hagas penitencias de los pasados, para que te libres de tan acerbas penas, y no te fíes de sufragios después de la muerte, los cuales, aunque sean buenos, te aseguro que vale más un miserere en vida que 100 misereres después de la muerte. Con esto desapareció la visión y volvió del éxtasis tan asombrada que apenas podía articular la voz diciendo: «Oh Dios mío, y qué terribles y justos son vuestros juicios, oh Señor mío, a culpas tan ligeras, tan graves y terribles penas. Oh Dios mío, qué terrible y grande es vuestra justicia». No se puede creer cuánto se adelantó esta alma en la perfección después de esta visión, lo que hizo por las almas y así por todo esto, y devoción del Santísimo Rosario, alcanzó de Nuestra Señora la gracia de ir a ver a su amado esposo, recibiendo todos los sacramentos el 23 de enero de 1631. Sobre estas visiones y revelaciones nota San Vicente Ferrer que hay muchas personas que son semejantes a la gallina,
que no pueden callar hasta que van a saber el huevo que ponen, y que muchas veces creen ser divinas revelaciones, lo que son diabólicas ilusiones, de las cuales dice la Escritura: el que descubre los arcanos de su amigo pierde la fe y no hallará amigo para su ánimo. Y el apóstol San Pablo: no quieras saber más de lo que te conviene saber. Por lo que deben saber las señoras curiosas y almas piadosas que es pecado grave el querer saber sin gravedad o de necesidad, o por sola curiosa, aunque con velo de piedad, lo que Dios por su altísima providencia nos ha ocultado, como es el estado de las almas en la otra vida. Así lo dice el venerable Arbiol con lo común de los teólogos. Y así por esto pecan los que van a buscar revelaciones de beatas, monjas o beatos para saber si el marido o la hija o la hermana o conocida se condenaron o se salvaron, si están o han salido del purgatorio, o si alguna o ellas mismas están en gracia o en pecado, y otras curiosidades, y a veces ridículas, que no se pueden saber sino por divina revelación. Las que en esto han faltado desengáñense y entiendan que es pecado, a lo menos de curiosidad, el buscar semejantes revelaciones, y peor en las que piensan en tenerlas, y acúsese de ello por lo que puede ser que no les haya excusado la ignorancia. Por último, concluye San Vicente que si una persona no sabe clara y distintamente ser voluntad de Dios, que se manifieste el favor o la gracia que Dios le hace, lo cual no se ha de creer fácilmente, no se puede manifestar. Por eso dice el santo que la Virgen Santísima, aunque veía a San José en tan grandes dudas y congojas al verla encinta, no quiso manifestar el secreto, porque tenía la conciencia delicadísima y temía ofender a Dios en manifestarlo. Reflexión: son los pecados, aunque perdonados y leves, espina y enemigos en la muerte y leña para arder en el purgatorio. Aunque el santo rey David sabía por el profeta Natán que Dios le había perdonado sus pecados, con todo esto decía, en persona del que muere, como explica San Vicente, estas angustiadas cláusulas: cercándome los dolores de la muerte y como torrentes de tempestades me conturbaron mis maldades, los dolores del infierno me circuyeron y los lazos de la muerte me preocuparon. Oh, que lleno y convertido, todo en angustias me hallo con esta espina que tengo clavada en mi conciencia. Así atormentan en aquella hora los enemigos y espinas de los pecados, aun a los santos, y por eso la han temido tantos y tan virtuosos. Veamos ahora lo que después de la muerte ocasionan de tormentos. Saliendo el alma del cuerpo, dice San Vicente, si muere uno en gracia y no ha satisfecho la pena debida a sus culpas, o con penitencias y contrición como la Magdalena, o con indulgencias, dice Cristo, en el juicio vaya esta alma al purgatorio, recíbela el ángel custodio y le dice, ¿ves cuántas máculas tienes? Y dejándola en el purgatorio le dice, aquí estarás tanto tiempo, si no te ayudan con sufragios. Padece y el alma mayor pena que cuantas se pueden padecer en este mundo, con el consuelo solo de los sufragios y la esperanza que purificada del todo entrará en el paraíso. Lo que se padece y por leves defectos ya se dijo en la reflexión del capítulo 7, pero por los pecados mortales aquí perdonados, aunque no se puede saber el tiempo que por cada uno se ha de padecer, juzga probable con San Vicente y algunos canonistas y teólogos antiguos nuestro doctísimo maestro Fray Juan Herlot, llamado por su humildad el discípulo, que a cada un pecado mortal, aquí ya perdonada la culpa, le corresponden y se le deben de justicias tantos años de purgatorio como días hay en 7 años, por ser el pecado mortal contra los 7 dones del Espíritu Santo, dice San Vicente, y ser 7 los años que impone acá la Iglesia en sus sagrados cánones de penitencia por un pecado mortal, porque Dios impone año por día, como se lo dijo el profeta Ezequiel, y así deberá cada uno por un pecado ya perdonado pagar en el purgatorio 2.555 años si no se descuentan por indulgencias y sufragios, como se vio en la hermana de San Vicente, que estaba condenada a padecer estas penas hasta el día del juicio,
si no fuera por las misas que le celebró su hermano, como se dijo en el capítulo anterior. Pero lo que más nos debe admirar para concluir esta reflexión en este caso, el padre de San Luis Beltrán, habiendo sido hombre tan cristiano y de tanta virtud, que mereció bajarse del cielo a visitarle y consolarle San Vicente, y habiéndole asistido en su muerte su hijo San Luis, y después de haber hecho por su alma penitencias, un San Luis Beltrán, y aplicando indulgencias y procurando muchos sufragios de otras personas santas que ven aquel siglo, y habiendo celebrado por su alma, y aplicando otros sufragios toda la religión sagrada de la Cartuja, con todo esto estuvo 8 años en el purgatorio, viéndole padecer horribles penas su hijo San Luis, quien después le vio subir glorioso al cielo. Viendo en estos casos el rigor con que la divina justicia pesa y castiga faltas tan ligeras y de que nosotros no hacemos caso, antes hacemos gala de ellas, ¿quién no se admira y enmienda? Por todo esto nos enseña San Vicente el prevenir la muerte y sus consecuencias con la vida ajustada, y guardarnos de culpas aunque ligeras, y clamar con tiempo la divina misericordia. Debemos también por eso mismo ser devotos de las benditas almas, y aplicarles muchos sufragios, para que ellas después nos asistan en la muerte y nos acompañen al cielo. Para esto, ha concedido nuestro Santísimo Padre Benedicto XIII, de feliz memoria, un gran tesoro a los que hacen voto, promesa, ofreciendo al Señor todas las obras buenas en sufragio de las almas del purgatorio, y así procurar hacer, con el dictamen de un docto y prudente confesor, y sin privarse por eso de poder aplicar sus oraciones por otras obligaciones de justicia o caridad de este modo. Voto y ofrecimiento por las almas del purgatorio. Señor mío Jesucristo, yo del mejor modo que puedo, os ofrezco junto con los méritos de vuestra santísima vida, pasión y muerte, todas mis buenas obras, indulgencias y satisfacciones en vida y muerte por las almas del purgatorio, que fuere gusto vuestro y de vuestra Santísima Madre, y según pide el orden de justicia, caridad, obediencia y fidelidad, y es vuestra santísima voluntad. Amén. Las indulgencias y gracias que Benedicto XIII concedió por su breve de 23 de agosto de 1628 son primeramente que el sacerdote que la ha hecho en cualquier altar que diga misa, sea del día o votiva o de difuntos, le sea el altar privilegiado. Lo segundo, que todos los que le han hecho en todas las misas que oyeron los lunes, como si fuera altar privilegiado, saquen almas del purgatorio. Y lo mismo en las misas que oyeren los días que por ellas comulguen. Lo tercero, que todas las indulgencias puedan aplicarse por las almas, aunque en la concesión no se exprese. En cuanto a las indulgencias, es menester advertir que para ganarlas debe el alma estar en gracia de Dios, y así procurar hacer antes de la obra o la oración a que están concedidas fervoroso acto de contrición. Y aunque muchos dicen, citando a Santo Tomás, que para ganarlas por las almas del purgatorio no es menester estar en gracia, pero esto no es verdad así en general, sino es algunos casos, como explica San Vicente la doctrina del doctor Angélico, y así se ha de procurar siempre estar contritos. También se debe advertir que para ganar las indulgencias por las almas del purgatorio no se ha de hacer la oración por ellas, sino por el Papa y feliz estado de la Iglesia, teniendo intención de aplicar las indulgencias por las almas, y esto es ofrecerlas, tener esa intención antes o al tiempo de la oración, pero no después de hecha la oración o diligencia que pide el Papa, porque entonces ya no está en manos o libertad del que las gane, sino que se quedan en el tesoro de la Iglesia. En Barcelona sucedió, dice San Vicente, el milagro de un hombre virtuoso, tenido por santo porque hacía una vida muy religiosa, pero después de la muerte apareció su alma diciendo que estaba en el purgatorio solo por el descuido y negligencia en desear el paraíso. Cualquiera hombre santo, si no le desea ardientemente, no entrará en él hasta que con este fervor le desee, o aquí o en el purgatorio, dice el santo.
Buscadlo primero el reino de los cielos, dice Jesús. Y San Euquerio dice, pues nuestra salvación es la que sumamente nos importa. Esta debe ser el objeto principal de nuestros cuidados y no solo el primero, sino el único y el solo. De aquí paso a la villa de Medina de Río Seco, donde predicó 4 días hasta 22 de enero, y el siguiente pasó a Zamora, donde obró uno de los más ilustres milagros que se han oído. Tráelo el canónigo Castellón, conforme lo oyó de boca de un anciano y venerable sacerdote de la escuela del mismo santo, que se halló presente al caso y se lo refirió diciendo que estaba San Vicente en Zamora predicando en la plaza. Sucedió pasar por ahí la justicia, con 2 sentenciados, hombre y mujer, que llevaban a quemar vivos por el pecado nefando. Pidió el santo a los ministros que se los trajesen y los colocasen un rato debajo al púlpito, el cual estaba hasta el suelo cubierto de tablas. Hízose así, y teniéndoles San Vicente encerrados en aquel cubo, les predicó como 3 horas. Empezó predicando las acerbas penas del purgatorio, parecidas mucho a las del infierno, y como corresponden las culpas que se han de purgar. De aquí pasó a ponderarles la fealdad de sus enormes culpas, y habiéndoles predicado con espíritu y hecho apostólico, dio aviso a los ministros de justicia para que sacasen de su retiro los reos. Mas, oh virtud admirable de la oración y predicación del santo, con la cual tanto se encendieron en contrición de sus culpas aquellos sentenciados, que llegando los ministros a sacarles de debajo del púlpito, solamente hallaron de ellos los huesos molidos, quemados y reducidos a cenizas toda la carne y la piel. Admiró como era razón el numeroso concurso tan singular maravilla, y declaróle al santo, diciendo, como la divina clemencia había favorecido a aquellos reos, cambiándoles el fuego material que habían de padecer en el brasero, en el espiritual, incendio de una contrición y caridad ardentísima, en tal grado que había sido suficiente no solo para abrazar los corazones en el divino amor, pero también por cierta maravillosa redundancia, para reducir sus cuerpos en pavesas. El padre predicador general Mata, en el sermón de San Vicente, dice que hasta los jumentillos en que iban los reos quedaron hechos cenizas, pero no hallamos con qué autoridad lo dice. Reflexión es tan poderosa la contrición verdadera que la de Tizón del infierno convierte al alma en hija de Dios y heredera del cielo. Dijo en Francia aquel célebre maestro Fray García Cacerrío, hombre doctísimo en Miramonte: yo no he entendido jamás qué cosa es contrición hasta que he oído al maestro Fray Vicente. Dice pues el santo: si un soldado hubiese hecho todos estos males, como haber muerto a su padre y a su madre, herido al rey y muerto a sus hijos, y deshonrado a sus hijas, y si un hombre hubiese muerto todos los apóstoles y a San José, y aunque hubiese deshonrado a la Virgen Santísima, y al mismo Jesucristo lo hubiese crucificado con sus propias manos, y después de todo esto tuviese no más tanta contrición como un grano de pimienta, pidiendo perdón en este mundo, Cristo al instante le perdonaría todo eso. Así consta por autoridad del Espíritu Santo. Es tanta la eficacia del dolor de la contrición, dice otra vez el santo, que si uno se ahorcase y se arrojase a un río, y antes de salir el alma del cuerpo tuviese contrición del pecado, puede salvarse aunque no pudiese confesarse. Y más os digo, añade el mismo santo, que tanta contrición verdadera y dolorosa puede tener el pecador que sin confesión y sin tocar el purgatorio entre derechamente en el paraíso, como sucedió en aquella joven ramera que vino al sermón para ser vista de los mancebos, y finalmente por el dolor y contrición reventó y se fue el alma al cielo. Por la contrición en que se ostenta la omnipotencia de Dios, nos asemejamos al Padre, por la confesión al Hijo y por la satisfacción al Espíritu Santo. San Vicente, abogado para alcanzar contrición y conversión perfecta y arrojar demonios. Predicando nuestro valenciano apóstol por los países de Francia, llegó a sus pies a confesarse un hombre persuadido y obstinado, en que Dios no le había de perdonar sus enormes pecados.
y las obscenas culpas que con su hija propia había cometido. Sácole el santo primeramente de ese error y obstinación, y pasó luego para mover la contrición a ponderarle la gravedad y fealdad de sus culpas y la bondad y clemencia divina con tal espíritu y moción, que cooperando la del Espíritu Santo, empezó el penitente, herido de una encendida contrición, a derretirse en fuentes de lágrimas. Y más cuando oyó que en satisfacción de sus pecados, que según se acostumbraba entonces por los sagrados cánones, debían de ser muchos años de penitencia, le imponía el santo solo 7 años. ¿Cómo, padre mío, de ser penitente llorando tan leve penitencia por tan graves culpas? Sí, hijo, respondió el santo, y aún me contentaré con que ayune solo 3 días. Esto lo extraño más el penitente. Y añadió entonces el santo, pues aún te digo más, que por tu contrición se dará a Dios por satisfecho con que solo reces 3 veces el Padre Nuestro. Ea, dilo ahora mismo. Empezó el hombre a rezarlos, pero con tan penetrante dolor de sus pecados que murió arrodillado a los pies del varón apostólico antes de acabarlos. La noche siguiente se le apareció la alma gloriosa a San Vicente y le dijo, ¿cómo, sin tocar el purgatorio, se había trasladado de sus pies al cielo en fuerza de la grande contrición que por intercesión del santo había alcanzado? Así como Dios milagrosamente favorece a los devotos del santo, castiga también a sus émulos. 2 perversos hombres, procurando tiznar la fama de San Vicente, imponiéndole una fea mancha, pero luego sintieron el azote de la divina justicia, torciéndosele monstruosamente la cara a las espaldas al uno y cayéndosele también las tripas por una horrorosa rotura al otro. Con el castigo entraron en conocimiento de su culpa, pidieron perdón al santo, quien les restituyó a su natural estado la cara al uno y le curó la rotura al otro. Mayor castigo tuvo un detractor del santo, difamó grandemente al varón de Dios en ciertas ocasiones, y sin volver la fama, le tomó, como a muchos sucede, la muerte, en la cual, aunque tuvo contrición y murió en gracia de Dios, no tuvo tiempo para cumplir la satisfacción, restituyendo la fama que le había quitado. Estuvo algún tiempo en el purgatorio, pagando la pena que por sus pecados debía, pero como no se puede entrar en el cielo sin restituir lo debido, por mandado de Dios volvió el alma a este mundo, y apareciendo a San Vicente, le pidió perdón de la infamia y que lo publicase, concediéndoselo el santo, y el alma se fue al cielo, como lo refiere él mismo en el sermón primero de la Dominica in Albis. Ana Cabrerizo, quedando viuda de edad de 20 años sin con particular hermosura, trató de dedicarse todo al esposo de las almas y para esto escogió por director al varón Anandón, viniéndose todos los días desde Caldecería, bien lejos de predicadores, a nuestra iglesia antes de amanecer. Confesábase luego con el santo portero, quien le decía misa y comulgaba de su mano. Muerto el venerable padre, se le apareció de ahí a 3 meses un día diciéndole, «Daos prisa, Cabreriza, ¿queréis venir ahora o pasada la Pascua?» Respondióle la sierva de Dios que pasada la Cuaresma, con esto desapareció el santo portero, y en ese medio tiempo ella, con un fervor increíble, acrecentó las penitencias, así en los ayunos como en las disciplinas que tomaba cada día, tarde y mañana. El Viernes Santo salió con vesta y cubierta el rostro, arrastrando cadenas y con una pesada cruz, de cuya fatiga le tomó una recia calentura. En el discurso de su enfermedad, estuvo siempre alegre con la esperanza viva de que caminaba a la gloria, y para animarla más, se le apareció otra vez el venerable Anandón, acompañado del padre Santo Domingo y de San Vicente Ferrer, trayéndole en las manos una corona de espinas, y le dijo que se iría al cielo, bien, que se detendría por un brevísimo tiempo en el purgatorio. Preguntó después a su hermano Fray Andrés, religioso nuestro, cuándo era la fiesta de San Vicente Ferrer, y cuando supo el día dijo, gracias a Dios que moriré ese día o en su víspera. Y fue así, entregado su espíritu al Señor con un suave sonriso el 4 de abril, víspera del santo, siendo de edad de 41 años, en el año de 1603, quedó su venerable cuerpo con el rostro hermoso, tan blanco y tan tratable como si estuviera vivo.
Enterrámosla en nuestra sepultura vestida de nuestro hábito y pocos días después apareció su propio párroco, cura de Santa Cruz, y le certificó que estaba en la gloria. Otros muchos sujetos de nuestra orden tuvo San Vicente en su escuela, cuya memoria ha borrado el tiempo. A más de los mencionados persevera la de uno, llamado Fray Francisco, que ausente de su maestro murió. Súpole por revelación el santo y que estaba en el purgatorio. Encargó mucho a sus discípulos rogasen por él, y al otro día les dijo se había pasado a gozar de Dios como Paciano diácono, por las oraciones de Germano, obispo, y estaba en el purgatorio por haber sido singular en quitar el voto al Papa Simaco, aunque hacía milagros. A otro, que enfermando en Bretaña le pidió su bendición, le hizo saber el santo cómo moriría el día 8 a la 1 de la noche. Sucedió así, y sabiendo San Vicente que debía estar 3 días en el purgatorio, encargó a cada uno de los sacerdotes de su escuela celebrasen por él 3 misas. El venerable Pedro Loret de la obediencia fue siempre ropero y devotísimo de las almas del purgatorio y de San Vicente Ferrer, de cuya celda tenía el cuidado y la tenía siempre con extremada limpieza y muy aseada. Murió domingo 1 de Adviento de 1573 y se apareció a San Luis Beltrán, que le quería mucho, y de su boca se supo que había estado 15 días en el purgatorio por cosillas de poca importancia. Hermanos y hermanas en Cristo, quedamos todos en las manos de Dios. Gracias por su tiempo y su paciencia a escucharme, su hermana Wendy Barba, en el rincón del purgatorio. Larga ha sido de estos escritos de San Vicente Ferrer, y espero que de igual forma penetren en nuestras almas estas enseñanzas tan fuertes, que nos sirva siempre de crecimiento espiritual. Quedamos en manos de Dios, hermanos y hermanas. Muchísimas bendiciones y hasta pronto.